emergencia, donde no hay tiempo de discutir una ley en el Congreso, esperar a que todos los bloques del Parlamento se pongan de acuerdo, voten, después de diputados, pase a senadores, de senadores vuelva con modificaciones a diputados, todo un proceso más largo. Cuando hay necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo puede cumplir funciones legislativas, es decir, puede legislar a través de decretos de necesidad y urgencia. Ahora bien, esos decretos de necesidad y urgencia tienen que estar fundamentados en una necesidad y en una urgencia, que tienen que estar debidamente fundamentadas. Después pueden quedar, digamos, si un gobierno emite un decreto de necesidad y urgencia y no era tal la urgencia y no era tal la necesidad, después el Congreso, a través de un procedimiento, lo puede anular y dejar sin efecto. Ese es el procedimiento normal. Pero cuando está demostrada la necesidad y urgencia, vale, tiene el mismo valor que una ley. Un DNU, un famoso DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. Y la forma en que el gobierno argentino viene tomando medidas sanitarias para proteger la vida en esta pandemia desde marzo del año pasado es a través de decretos de necesidad y urgencia, DNUs. De hecho, los primeros DNU del marzo del año pasado fueron luego aprobados por el Congreso, donde se aprueba la emergencia sanitaria. Es decir, todo acorde a la legalidad. Y ayer la Corte Suprema de Justicia respondió a un pedido que le hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno de jerarquía inferior al gobierno nacional, ¿no? Como el gobierno de una provincia, donde planteaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no se aplicara en el ámbito de su jurisdicción las medidas sanitarias que había dispuesto el gobierno nacional. El gobierno nacional puede dictar medidas sanitarias para muchas jurisdicciones del país cuando hay un peligro o una pandemia que afecte a más de una jurisdicción. Si afecta solamente a una ciudad o a una provincia, tiene facultades el gobierno local. Pero si afecta a más de una provincia, más de una jurisdicción, y el AMBA son dos jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno Nacional, dictar medidas sanitarias de emergencia. Entonces, el fundamento de esa necesidad y urgencia es la pandemia, cosa que es un hecho de conocimiento público mundial que nadie puede ignorar, donde además hay datos científicos, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, no es muy difícil no es muy difícil de fundamentar eso, digamos. Aparte, cuando se abrieron las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, aumentó muchísimo la gente que viaja en transporte público. Y en la misma medida que aumentó la circulación de personas, con la apertura de las escuelas, aumentaron los casos de COVID. Hay una correlación que en epidemiología se estudia, esa correlación entre circulación de personas y circulación de los virus, ¿no? Y el comité de expertos en materia sanitaria que asesora al gobierno nacional sabe que hay una relación entre circulación de personas y circulación de los virus. Por eso las medidas que aconseja, después el gobierno nacional toma medidas en los DNU, en los decretos de necesidad y urgencia, tomando en consideración el consejo científico de los asesores, de los epidemiólogos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia ayer falló que no había suficiente prueba de los contagios y que la apertura de escuelas generara más circulación y más contagios. O sea, lo mismo que dijo Larreta, que no tiene ningún tipo de sustento científico. Y es muy grave porque cuando afecta más de una jurisdicción, una emergencia, le corresponde al gobierno nacional. Suponete que hay un terremoto en 3 provincias. Le corresponde tomar medidas de emergencia al gobierno nacional. Bueno, esto no solamente hace que la Corte, bueno, en términos jurídicos esto es una parte un poco aburrida, pero está bueno que lo sepamos, no son judiciables las medidas de gobierno. Una medida de gobierno no es materia judiciable. Es decir, yo no puedo ir a la Corte a que me diga si está bien una medida económica, puede estar mal la medida, pero no es materia judiciable, quiere decir que no puede ser objeto de un juicio jurídico, ¿no? Y menos en materia sanitaria, donde la Corte Suprema de Justicia no entiende en materia sanitaria. Así que bueno, esta decisión, que aparte es, a mi modo de ver, y a modo de ver de varios juristas nacionales e internacionales, es una decisión inconstitucional, porque se atribuye funciones de gobierno que la Corte no debería tener.
porque para eso está el gobierno nacional, está el poder ejecutivo. Pero no solamente jurídicamente es incorrecto el fallo o es inconstitucional, sino que el efecto de esto es que genera zozobra en la población, las familias en la ciudad de Buenos Aires no saben si mandar o no mandar a sus hijos al colegio. Hay muchas la mayor parte de las familias que están asustadas no están mandando a sus hijos al colegio, y esto los pone en la obligación de tener que mandarlos y exponerlos al riesgo de contagio, y a su vez contagiar a los familiares. Con lo cual, una medida de la Corte Suprema que no corresponde terminó poniendo en peligro el derecho a la salud y el derecho a la vida de la población, ¿no? Sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, pero también en Lamba, porque hay movimiento interjurisdiccional, las poblaciones van y vienen, ¿no? Cruzan la General Paz para ir a trabajar, y bueno. Entonces, otro concepto que yo les quería decir es que solamente los estados pueden violar los derechos humanos. ¿Mm? Si una persona comete, suponete, un homicidio múltiple, si yo, que soy un particular, voy y pongo una bomba en un aeropuerto y mueren 2.000 personas, es un acto tal vez terrorista, terrible, pero no es violación a los derechos humanos, es un delito común. Me tendrán que, si soy yo si me declaran culpable, me tendrán que condenar a la máxima pena, prisión perpetua, lo que sea, pero es un delito común, no es violación a los derechos humanos. ¿Cuándo hay violaciones a los derechos humanos? Cuando es el Estado el que comete los delitos contra las personas. Solamente ahí hay violaciones a los derechos humanos. Este concepto, eh, por primera vez, nace después de la Revolución Francesa, esto vimos algo la clase pasada, en 1789, pero vuelve a hablarse de derechos humanos y a constituirse un sistema judicial o un sistema jurídico internacional después de la Segunda Guerra Mundial, después de una de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia, que fue el genocidio de la Alemania nazi, de los nazis, ¿no? Donde asesinaron en cámaras de gas a 6 millones de judíos, gitanos, opositores. Sí, eso Este, nace después de los juicios de Nuremberg, Claro, de los exactamente. derechos Con los humanos. juicios de Nuremberg aparece el concepto de los derechos humanos y aparece otra vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se funda la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y aparece el ordenamiento jurídico internacional que los países, los estados adhieren a esos tratados internacionales de derechos humanos y están obligados a cumplirlos. Nuestro país, la Argentina, desde el año 1994, que adhiere a esos tratados internacionales de derechos humanos y está obligado a cumplir todos esos tratados, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica y otros, donde el Estado se obliga a proteger la vida y la salud de la población, entre otros derechos. Así que con el fallo de la Corte de ayer, el Estado argentino, recuerden que el Estado no es el gobierno es una parte del Estado. El Poder Judicial también es el Estado, los hospitales públicos también son el Estado, la policía es el Estado, las escuelas públicas son el Estado, ¿no? El O Poder sea que el gobierno Legislativo es el nacional Estado. puede levantar. O ¿Mm? sea que el gobierno nacional puede denunciar como violación de derechos humanos a la reta en este caso y a los jueces que Sí, dictaron el fallo a favor de la reta. debería denunciar a la Corte Suprema de Justicia, porque la reta está por debajo, la Corte está en paralelo, son poderes paralelos. Además, la Corte no solamente está violando derechos humanos con este fallo, porque está poniendo en riesgo la salud de la población, de los niños, de sus familias, de los docentes, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además está violando la división de poderes, porque está tomándose atribuciones que no tiene la Corte. El Poder Judicial no tiene el atributo de gobernar, sí de hacer cumplir las leyes, pero no de gobernar. No puede decir, esta medida de gobierno hay que cumplir, no hay que cumplirla, sino votemos a los jueces para que gobiernen, pero no, a los jueces no los votamos, ¿no? Entonces están violando la división de poderes, Y porque entonces, profe, ¿por qué se pidió a ejecutar la medidas de Corte gobierno. Suprema que decida? Sí, yo no sé qué estrategia va a seguir el gobierno nacional. Yo, si fuera asesor, le aconsejaría denunciar a la Corte, a la Corte Suprema de Justicia nuestra, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vela por los derechos
humanos en el ámbito de toda América y Sudamérica, porque está dividido por regiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos atiende todos los casos en América. ¿Qué sería la Organización Panamericana de la Salud? No, pero la Organización Panamericana de la Salud es el equivalente en materia sanitaria. Perdón, profe, no lo escuché. ¿Es el equivalente? En ¿Y materia por qué se sanitaria. tomó esa atribución si no le corresponde? ¿Por qué, o sea, por qué dicta un fallo si no le corresponde? ¿O por qué se hace valer ese fallo si no le corresponde? No debería valer ese fallo. Sería como vetado, digamos, no tiene sentido, no tiene... Sí, no hay nadie que lo pueda vetar, porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial están a la par. Ninguno está por encima de otro para vetarse. O sea que tiene que venir otro Estado o organización, digamos, una organización más arriba. más alta, exactamente, supranacional, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo le aconsejaría ir a la Corte Interamericana. Recién, la Organización Panamericana de la Salud, que tenía que ver, porque no nos pude escuchar. Sí, es exactamente lo mismo, son organismos internacionales, un ordenamiento supranacional al cual los estados adhieren y se comprometen a seguir sus pautas. Nada más que la Organización Panamericana de la Salud es la parte para América de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud depende de la ONU, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también dependen de la ONU. Nada más que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que viene a ser así como la parte legislativa que hace los tratados, y la Corte, que es la que juzga, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son un poder legislativo y un poder judicial internacional, en materia de derechos humanos. ¿A quiénes puede juzgar? ¿Las personas? No, solamente puede juzgar a los estados, porque los derechos humanos solamente los pueden violar los estados, no las personas. Y bueno, sería análogo a la OPS, pero para temáticas de derechos humanos, y la OPS es para temáticas sanitarias. De salud, claro. De salud. En este caso se podría hacer una denuncia, el gobierno argentino podría hacer una denuncia en ambos organismos, porque afecta las funciones que tiene el Poder Ejecutivo, el gobierno, en materia sanitaria. Así que podría denunciar también a la Corte Suprema de Justicia, creo yo, por incumplir acuerdos o convenios en materia sanitaria. Lo que pasa es que yo ahí no sabría decirte a cuáles convenios está obligado a cumplir el Estado argentino en materia sanitaria. Eso no lo sé, tendría que averiguarlo. Lo que sí sé es que está obligado a cumplir pactos internacionales de derechos humanos, y que al no proteger la vida los está incumpliendo. Sí. Una consulta. Usted dijo recién que en materia de derechos humanos solo se puede jugar a los estados y no a las personas. Pero, por ejemplo, cuando acá se juzgó a los militares, o mismo en los juicios de Nuremberg, que se juzgó a los militares nazis, se juzgó a las personas en sí. Sí, pero se la juzgó en virtud de la función pública que ocupaban. Que ocupaban para el Estado. Exacto, por ser miembros del Estado. Porque el Estado sistemáticamente cometió delitos de lesa humanidad o de violaciones a los derechos humanos. Pero aparte trabajaban para el Estado. Te explico. Claro, pero aparte tomaban las decisiones. Representaban al Estado. Te pongo un contraejemplo. Suponete que yo estoy acá en mi casa, entra un policía, con uniforme, todo, y me mata. Claro, eso es. Dios quiera que no. Bueno, le va a costar, te digo. Pero bueno. No le va a ser fácil. Pero suponete que lo consigue. ¿Hay violaciones a los derechos humanos ahí? Sí, porque trabaja en el Estado y interrumpe una violación, o sea, no puede ir a su casa y matarlo porque sí. Bueno, te cuento. ¿Sabes que ahí no hay violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué no? Ahí te digo la diferencia. Porque nadie lo mandó. Porque no es una acción del Estado, es la acción individual de alguien que trabaja o representa al Estado. Pero es una decisión que es una decisión que toma ese individuo. No es una decisión que toma el Estado. La toma el individuo, aunque trabaje para el Estado. Por eso, para que haya ¿cuál sería la diferencia? Lo explico. Para que haya delito de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos... ¿Tiene que haber con un conjunto de personas? No solamente un conjunto de personas, tiene que haber una decisión del Estado.
y que eso sea sistemático. Si es una decisión de un grupo de policías, independientemente del Estado, Pero es tiene una que haber banda de una orden delincuentes. estatal para poder Entonces, hacer, para no hay una ser orden crimen de lesa estatal, humanidad. exactamente. No hay una orden estatal, no hay un plan estatal, no hay una política pública estatal. Claro. Entonces, en ese caso, hay muchos casos de estos, lo que se hace es a ese policía se lo echa de la fuerza, se lo separa y se lo juzga como un delincuente común. Pero no se lo juzga por violaciones a los derechos humanos, se lo juzga por homicidio simple, que es un delito común. ¿Se entiende la diferencia? Ahora bien, si un gobierno da la orden a toda la policía de que a los profesores de salud pública que usan barba los maten por comunistas, ahí sí hay violaciones a los derechos humanos. Y esto pasó acá. Profe, y en el caso de las represiones, cuando hay represiones y muere alguien, Sí. ¿cómo se toman esos delitos? Eso es una lucha jurídica, de encuadre jurídico, porque los abogados defensores de esos policías van a tratar de decir, bueno, actuaron por su cuenta, y los abogados de las víctimas y las querellas van a tratar de sostener que hay una acción sistemática del Estado en esos casos. Lo que hay que demostrar es que hay acción sistemática. Pero por eso digamos que hay un paso legal. Se corta un poquito el sonido. A ver. Pero no es como una orden, o sea, si el gobierno no hace nada para retener a esas policías, para que detengan el linchamiento, no sé si me decís la palabra correcta, a las personas comunes, o sea, no es como una violación a los derechos humanos. Sí, si hay órdenes de funcionarios, sí. Es violaciones a Por los eso a la derechos hora de humanos. reprimir cuando hay órdenes de hacerlo. Claro, es cuando hay por órdenes. Por eso, en mi opinión, es violaciones a los derechos humanos. Ahora, esto es complejo también, porque más allá de que uno esté de acuerdo o no, yo tiendo a estar en desacuerdo, cuando hay una situación generalizada de violencia, suponete, 2 barras bravas en un partido de fútbol, por lo menos cuando se iba a la cancha, previo a la pandemia, se empiezan a matar. Entonces tenemos 500 hinchas de un lado, 500 del otro. La policía tiene que intervenir, ¿no? Y ahí la policía está violando los derechos humanos o está cumpliendo su función. Eso es una discusión, política. Técnicamente está cumpliendo su función. Ahora, donde se excede... No es lo mismo cuando el año pasado, o ese año que estaba Macri, que estaban disputando el cambio no sé, de las jubilaciones, Sí, cuando sí, la reforma hubo... jubilatoria. Sí, yo estuve. Exactamente. Las balas me pasaron muy cerquita de la cabeza, la bala de goma. Ahí sí era claramente eso es violatorio de los derechos humanos. ¿Qué va a decir el gobierno que reprime? Estamos cumpliendo, la policía está cumpliendo su función, que es contener el caos callejero. Sí, ahí hay una discusión político-ideológica para encuadrar el hecho. Los gobiernos que reprimen van a tratar de encuadrarlo como un hecho dentro de las funciones que tiene la policía, y quienes pensamos que los problemas se solucionan con política y no con represión, ahí hay violaciones a los derechos humanos. Bueno, los organismos de derechos humanos todo el tiempo luchan por el encuadre correcto, ¿no? Que es más o menos el que ustedes estaban describiendo. Yo estoy de acuerdo con ustedes, hay violaciones a los derechos humanos en esos casos. Pero ahí es más peleable porque tienen algunos argumentos ellos para decir, no, la policía estaba cumpliendo con sus funciones. Ahora, en una dictadura... Sí, pero no eran barra bravas, no sé, no eran unos barra bravas, eran abuelitos que salieron más allá de que haya personas adultas comunes como nosotros. A los primeros que reprimieron son los docentes, ahora se hacen los defensores de la educación. Y a los primeros que reprimieron en el 2016 se les dice a los docentes en el primer paro docente. Cuando el expresidente Macri era jefe de gobierno, reprimió el Hospital Borda, reprimió también a los médicos y a los pacientes del Hospital Borda. Pacientes que, como es un hospital de salud mental, ni siquiera entendían lo que estaban haciendo, lo que estaba sucediendo, fueron apaleados brutalmente por la policía de Macri en el 2013. Se presentaron en el lugar diputados y senadores para frenar la represión y los reprimieron a los diputados y a los senadores, reprimieron a los periodistas, o sea, reprimieron a toda persona que pasaba por ahí. Claramente eso es una violación a los derechos humanos. Obviamente van a decir del otro lado, como en el caso de Santiago Maldonado, que la policía está cumpliendo órdenes de un juez.
el juez ordena el desalojo de una ruta, por ejemplo, y la policía va y cumple la orden. Ahí es muy fino, el hilo es muy finito, es muy delgada la diferencia. Ahora, en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hay filmaciones donde muestran que la policía se excedió porque actuó fuera del área de la calle, donde está la ruta que estaba cortada, y persiguieron a los manifestantes campo adentro. Bueno, O sea, claramente es hay una Como también una violación de los persecución, derechos. aparte, claro, eso fue como una persecución. eso es violaciones a los derechos. Incluso Claramente, claro, claramente es vino una una violación. comisión, aparte de violación, una vinieron de represión. vinieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a relevar los hechos y hubo una declaración de que había violaciones de los derechos humanos. En Profe, este momento puede ser, hay graves, en Colombia en este momento están violando los derechos humanos de una forma muy, bueno, en Colombia es habitual, pero lo están Sí, volviendo a hacer de una es forma muy verdad. violenta, muy violenta. Sí, Claramente hay violaciones de derechos humanos. sí, Pero mal. lo que quería ir es que cuando es un hecho individual de un policía aislado, es un delito común. Cuando hay una Ahora, si orden, hay una orden de un comisario, por ejemplo, o no, o de un intendente, tendría que y ser más alto. habría que mostrar que es más sistemático, habría que demostrar que es más sistemático, que no es un comisario corrupto y un policía corrupto. Ahí todavía se podría encuadrar como delito común, delito individual. Lo que pasa es que, claro, uno ve algunas policías, ¿no? Cómo actúan de forma habitual y sistemática, y uno puede decir, bueno, ya no son hechos aislados. Si tenés en un mes 600 femicidios en manos de uniformados o miembros de la policía, y 300 pibes desaparecidos y 200 pibes muertos y torturados en las comisarías, y bueno, ahí hay que hablar de hechos sistemáticos, hay que hablar de violaciones a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, si no es un solo policía y van varios policías, entran a su casa y lo matan, ahí sí es una violación a los derechos humanos o no. Hay que demostrar que abuso ese de hecho es poder, me sistemático. parece que No, es. porque Eso puede la ser cuestión viene abuso por de la orden poder. del Eso es Estado. abuso de poder. Sea un Sí, policía o sean 20, y hay exacto. orden del Si Estado, actúan es por su derechos humanos. cuenta, Y es un si delito común. no, claro, si son 20 que actúan por Abuso su de poder. cuenta, no hay Si violación de derechos si actúan por su cuenta, hay homicidio simple agravado por concurrencia de varias personas. Claro. Pero Ah, es un ok. delito, sigue siendo un delito común. Pero Y cuando también ya se pueden acusar de interviene, apremios ilegales. De apremios Y a premios ilegales. ilegales, de todo, pero Mm, siguen siendo delitos comunes. claro. Se pero aplica el cuando ya Código Penal. interviene un organismo del sistema judicial, de la Suprema Corte o los otros sistemas, ya Cuando es una decisión del violación, Estado, y ya ahora ahí sí, es y una que esas violación personas no actúan de forma autónoma, ahí individual, sí, sí. individual, ahí hay claramente violaciones a los derechos humanos o Claro. delitos de lesa humanidad. O sea que digamos O sea, que el policía es el fiambre del medio del sándwich, porque, o sea, lo sí, están mandando a igual cumplir no, ya sé, podría no ser. no es que defiendo ni que no defiendo. La cuestión es esta, lo están mandando a cumplir una orden, la cual tienen que cumplir porque viene de sus directivos y es su trabajo. Ahora, Sí. No, a veces también podrían tomarla. No, No están bueno, pero él obligados. sabe Nadie cuáles está son sus obligado a cumplir una orden. obligaciones y cuáles son Cuidado, sus No, derechos. Él se puede Nadie negar está como obligado a derecho, cumplir una puede. orden. Bueno, pero no no, Escúchame. dejan terminar profe, de pero a hablar. veces son llamados esos cabezas de gatos, los que caen en la volteada, que son perejiles, que no tienen educación, no tienen nada. Bueno, Bueno, eso algo. sí, eso es el perejil, Suele sí, sí, suceder sí, sí. siempre en Argentina, es algo que es habitual. Sí, pero está bien, pero lo que estamos tratando No, de te lo doy como dilucidar acá ejemplo, no que es la tenga que ser así. diferencia entre delitos comunes, donde se aplica el Código Penal y listo, así sean delitos Sí, aberrantes, o obvio. violaciones a los derechos humanos. Los delitos comunes los cometen los individuos y las violaciones a los derechos humanos las cometen los estados. Esa Los es la estados, diferencia. claro. Lo Y individuo es sobre de las persona a órdenes, persona. claro, Y si lo comete, por ejemplo, en y la este caso violación el Poder Judicial, tiene que venir un estado más arriba, porque los otros dos estados que están a la par no lo pueden juzgar. Claro, pero no hay un estado más arriba. Lo que hay más arriba es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, eso, Ahí están perdón. todos No me salía implicados. eso. Sí, pero es correcto el concepto. Bien. Es correcto el concepto. Una instancia superior. Es una instancia superior la que tiene que venir. Y sobre las órdenes inmorales, nadie está obligado a cumplir una orden inmoral, porque uno podría cometer delito. Si a vos en tu Por eso- trabajo te ordenan violar a un niño o a una niña,
Vos decís, me lo Profe, ordenaron. hubiese buscado otro Pero ejemplo, por eso no me no. lo dejaron, no me dejaron terminar de hablar porque saltaron todos Bueno, a la vez. Y iba a decir asesinar que- a Otro alguien. ejemplo, profe. claro, Sí, iba mamá. a decir que nadie está obligado a cumplir una orden, obviamente, y menos si la orden es inmoral. O ilegal. Ahora, mientras esa orden que se dé esté dentro de las actividades policiales, no está. Eso sí, pero ahí no habría. Bueno, a eso es a lo que, ahí no hay- a eso es a lo ahí que no me hay- refería. Sí, pero vos no Ahí no hay podés ingresar a un domicilio y a matar a alguien. Ya de por Sí, sí, porque podés. estás ingresando a un No, domicilio sin una Eso no orden. está No, a dentro matar, de los pero no pero podés no atributos. ingresar. Es otra cosa. Ingresar no Claro. podés ya desde